en ti, Señor. Dispón los corazones de mis hermanos, sus mentes. Te pido perdón por mis pecados, se propicia mi pecador y seas tú utilizando este instrumento inútil para tu gloria, Señor. Te entregamos tiempo a ti y como siempre, el único nombre que debe ser exaltado, glorificado, es el tuyo. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir compartiendo y hemos ido viendo, ¿no?, las reglas de interpretación bíblica. Y hemos visto, por ejemplo, que es bien importante que el contexto. El contexto es realmente fundamental para que podamos comprender, para que podamos entender un pasaje bíblico que podría no ser muy claro. Estoy preparando la diapositiva, espérenme un segundito. Ahora sí. ¿Se ve las diapositivas, hermanos? ¿Se ven las diapositivas? Sí, pastor, se ve. Sí. Perfecto. Arrancamos. Muy bien. Esto vamos a repasar. Ya lo vimos el sábado. La regla 3. Es necesario considerar el contexto del pasaje. ¿Qué es el contexto de un pasaje, hermanos? Vimos el sábado. ¿Qué es el contexto del pasaje? El contexto de un pasaje, de un versículo, son los versículos que rodean a ese versículo o a ese pasaje que estamos estudiando. Si vemos nuestras Biblias, ni un versículo ni un pasaje están solos. Están acompañados de pasajes que están antes y que están después. A eso se llama contexto, ¿ya? A eso se llama contexto. Eso tenemos que entenderlo de forma siempre cada vez más clara. Considerar los versículos anteriores y posteriores para lograr una correcta interpretación de cualquier pasaje. Por lo cual debemos empezar a leer unos versículos antes y continuar leyendo unos versículos después del texto, que pareciera difícil de estudiar y comprender. Tenemos que ir más atrás y más adelante del pasaje hasta encontrar dónde comienza la idea y dónde termina, para que tengamos un panorama pleno, para que tengamos un panorama total del pasaje que estamos estudiando. Si estudiamos cualquier pasaje o expresión dentro de su contexto, nos encontramos con datos que nos aclaran el panorama y nos disipan cualquier duda que pudiera surgir. Si yo tomo un versículo o simplemente unos cuantos versículos, me voy a privar de mucha información. Hay muchos datos que me puede estar dando el autor del libro, del capítulo, del pasaje, que están más arriba o están más abajo. Si no los tomo en cuenta, si los dejo de lado, voy a dejar de lado mucha información que me pueda ayudar a interpretar de forma correcta. Perfecto, hermanos. La tercera regla, como vimos, considerar el contexto del pasaje. El contexto está constituido por los versículos anteriores y posteriores de la porción bíblica en cuestión. ¿Qué es el contexto? Esto lo vimos la anterior. Contexto viene de dos palabras, contextum. Textum, tejido. Un tejido nunca está solo. Tiene tejido que lo va rodeando. Con preposición que denota unión, asociación, textum, tejido con textura. ¿Qué es el contexto? Lo que va con el texto. Y el texto que estoy estudiando tiene otros textos que están rodeando a este texto, antes y después. Ese es el contexto. ¿Ya? En palabras simples, el contexto es la conexión que existe entre lo que precede y continúa el texto que se está interpretando.
texto interpretado, versículo anterior, lo que está atrás, versículo posterior, lo que está después del texto. Eso es el contexto. El principio del contexto. Este principio declara que cada texto se debe interpretar a la luz del contexto. Cada versículo no puedo interpretarlo de forma aislada, lo voy a interpretar de forma equivocada, siempre a la luz del contexto. En homilética, por ejemplo, lo más importante para poder predicar un pasaje bíblico es hallar la idea principal de ese pasaje. Pero ¿qué determina esa idea principal? El contexto. Todos los pasajes en conjunto que están rodeando al pasaje que estoy tomando, porque ese contexto me va a dar toda la información que necesito para poder hallar la idea principal y de esa idea principal desarrollar los puntos mayores y los puntos menores. El contexto se refiere a aquellos versículos que van antes y aquellos que siguen después al que estamos estudiando. Solamente estoy repasando. Ahorita vamos a entrar a la otra regla. De nuevo, tipos de contexto. ¿Cuáles son los tipos de contexto? Esas son preguntas de examen. Contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Son los versículos que rodean de modo inmediato al texto que se estudia. Primero, Juan 3:16. ¿Cuál es su contexto inmediato? Juan 3:15, Juan 3:17. Y del Juan 3:15 aún más arriba, del Juan 3:17 más abajo. Todo eso se llama contexto inmediato. Son los versículos que rodean al versículo o pasaje que estoy estudiando hasta la finalización del capítulo o hasta el principio del capítulo, ¿ya? Depende hasta dónde se delimite ese pasaje. Ese es el contexto inmediato. Los versículos que rodean de modo inmediato al texto, ¿ya? Contexto inmediato. Cada capítulo, tengo un capítulo. Dentro de ese capítulo está el versículo que estoy estudiando. Pero ese capítulo no está solo. ¿Qué es antes de 1 Corintios 3? Capítulo 3. 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué es después de 1 Corintios capítulo 3? 1 Corintios capítulo 4. Eso es el contexto inmediato. Son los capítulos que rodean al capítulo donde está el pasaje o versículo que estoy estudiando. Son los capítulos que rodean al capítulo donde está el versículo que se está estudiando. El contexto testamentario es el testamento antiguo o nuevo en que está el texto que se estudia. Si tomo un pasaje de Gálatas, el contexto testamentario es el Nuevo Testamento. Si tomo un pasaje del libro de Primero Crónicas, el contexto testamentario es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué esto? Es que, por ejemplo, si no hallo toda la información necesaria y no aclara mis dudas en cuanto a una palabra que la veo oscura o un pasaje que no lo entiendo, y me voy al contexto inmediato, o sea, los versículos que rodean a ese versículo que estoy estudiando y no encuentro respuesta, me voy al contexto inmediato, me voy a los capítulos que están antes y después del capítulo donde está el pasaje o versículo que estoy estudiando. Si no encuentro respuesta, me tengo que ir a todo el testamento. El contexto general o remoto se refiere a toda la Biblia. O sea, yo no puedo hacer doctrina de un solo versículo. Esa interpretación que tengo de ese versículo tiene que estar en plena armonía con las enseñanzas de todo el Antiguo Testamento, con las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, es decir, con las enseñanzas de toda la Biblia. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a ir viendo de forma práctica. Tenemos versículo estudiado, Juan 2:19 y Juan 2:20. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cuál es el versículo inmediato? Los versículos anteriores.
de Juan 2:19 es Juan 2:18, Juan 2:17, 16, hasta el versículo 1. ¿Qué dice desde el Juan 2:17? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué hizo? La purificación del templo. No solamente hubo una purificación del templo, pudo ser dos o tres. El Evangelio según San Juan, que trata del ministerio de Jesús en Judea, nos muestra ese aspecto. ¿Y por qué tuvo que purificarlo? Porque los fariseos y saduceos habían convertido en un mercado de negocio de ladrones comercial el templo, donde vendían ofrendas y cambiaban el dinero para el impuesto del templo a su antojo, con grandes ganancias. ¿Ya? Ahora, de Juan 2:19 y Juan 2:20, porque no me da la respuesta. ¿Cuál es el contexto posterior? Anterior, Juan 2:17, Juan 2:18. El posterior, Juan 2:21 y Juan 2:22. Veamos qué me dice. De nuevo leamos el versículo estudiado. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Por qué fue la pregunta? ¿Qué señal haces? ¿Qué autoridad tienes para expulsar a los comerciantes, a los cambistas y a los vendedores? ¿Con qué autoridad lo has hecho? Ahora, los dirigentes religiosos, ¿qué le pedían? Le pedían señal. Eso lo vemos en Juan 2:18. Y los judíos respondieron y les dijeron, ¿qué señal nos muestras? Acá Jesús ya no está hablando del templo físico de Jerusalén, del templo de Herodes. Les está mostrando la señal. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refiere este templo? Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo. Cuando él fue levantado en la cruz, murió y fue enterrado el mismo viernes, porque no podía haber nada colgado, ni podía haber lo colgado, según la ley mosaica, estaba maldito. Y no solamente se aproximaba el día del reposo, que era el sábado, sino también un día de reposo especial, porque era la Pascua. Entonces Jesús fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Es lo que está hablando. Juan 2:21 nos da esa respuesta, esa interpretación correcta. Mas él hablaba no del templo de Herodes, sino del templo de su cuerpo. Verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús estaba dando una señal. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era su autoridad? Que cuando fuera muerto, juzgado y muerto, iba a resucitar para nunca más ver muerte. Esa era la señal. Esa era la señal con la cual sus medio hermanos como Jacobo, Santiago, se convirtieron y doblaron rodillas, y muchos otros. Pero estos dirigentes religiosos y gran parte del pueblo tampoco creyeron en esta señal y desecharon esta señal y se constituyeron en enemigos de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos, eso vimos en lo que es el contexto inmediato. Vamos al contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Los capítulos anteriores y posteriores que están rodeando al capítulo donde está el versículo o pasaje que estoy estudiando. Por ejemplo, el capítulo estudiado, 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué está hablando? Del amor de pareja, del amor de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Se dan cuenta? En capítulo anterior, en 1 Corintios capítulo 12, habla de dones. En el capítulo posterior, que es 1 Corintios capítulo 14, capítulo estoy hablando,
habla de dones, don de lenguas, etcétera, ¿no ve? Está hablando de dones. Pero ¿por qué en medio del capítulo 12 y 14 que está hablando sobre dones, coloca el capítulo del amor? Porque los corintios eran tan inmaduros, tan carnales, que aún los dones que habían recibido por gracia, por el Espíritu Santo, el momento del nuevo nacimiento de forma soberana por Dios, servía para que se llenasen de orgullo, de soberbia, de prepotencia, y se consideraban superiores a otros, así de niños y carnales y faltos de crecimiento y madurez eran. ¿Qué les dice Pablo? Aún el uso de dones se debe hacer en amor, dejando de lado el orgullo, la soberbia, el amor, porque los dones sirven para edificarme y edificar el cuerpo de Cristo y edificar a mi hermano. ¿Se dan cuenta? Es cómo se va a utilizar, en amor, no con soberbia, no con prepotencia, no creyéndose superior, sino en amor y servicio y humildad. Entonces vemos cómo el contexto nos va ayudando, ¿ya? Vimos tipos de contexto. Contexto inmediato son los versículos que rodean de modo inmediato al texto que se estudia. Contexto inmediato son los capítulos que rodean al capítulo donde está el versículo que se está estudiando. Contexto testamentario, en qué testamento está el texto que se estudia, y el contexto remoto o el contexto general, toda la Biblia. ¿Qué enseña de lo que estamos viendo? Eso lo estudiamos ya el sábado. Ahora pasamos al tema. Cuarta regla. ¿Qué dice la cuarta regla? Pastor. Considerar el objetivo del libro o pasaje bíblico. Muchas veces hay secciones de la Biblia que ni aún utilizando estas 3 reglas que hemos aprendido, con la principal 4 reglas, no podemos interpretar de forma plena. Entonces, ¿qué nos dice la cuarta regla? Todo libro de la Biblia tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una idea central. Romanos, Juan 1, 16, 17, la justificación por la fe. Mateo, Jesús es el rey de los judíos. Marcos, Jesús es el siervo de Jehová. Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre. Juan, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Primera Corintios, los peligros de la falta de crecimiento o de la carnalidad. Hebreos, la superioridad de Cristo. Apocalipsis, el Cordero vencerá. Cada libro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una idea principal. Y si es que no puedo hallar e interpretar de forma correcta, habiendo aplicado estas reglas, debo aplicar esta cuarta regla. Encontrar ese objetivo, ese propósito, esa idea principal del libro. En algunas porciones de la Biblia surgen aparentes contradicciones que las reglas anteriores no pueden resolver. Por ejemplo, Romanos 3:28 y Santiago 2:24. Aparentemente presentan una verdadera contradicción sobre la justificación. Aparente. No presentan una, sino presentan una aparente. Ahí hay que aumentar aparente, no una verdadera contradicción. Una aparente contradicción. Muchas personas a través de la historia de la iglesia la usaron para sostener la enseñanza de la salvación por obras. Nunca ha habido una salvación por obras. Nunca la ley ha sido dada para que por su cumplimiento podamos ser salvos. Pues por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestra condición, nos muestra que somos pecadores. El apóstol Pablo afirma categóricamente que el ser humano es justificado solo por fe, en conformidad con muchas porciones de la Biblia, por lo que algunos podrían llegar a la conclusión de que la salvación solo viene de un acto mental teórico, que no tiene que repercutir en la vida. Santiago, en contraste, parece enseñar que la justificación no es solo por fe, sino por obras.
La única manera de resolver esta aparente contradicción es aplicando la cuarta regla. ¿Será que Santiago está hablando de una salvación no solamente por fe, sino por obras? No. Martín Lutero, el gran reformador, igual, estaba confundido y no tenía la luz necesaria en cuanto a Santiago. Él había encontrado la verdad de la salvación y de la justificación por fe a través de su estudio de Romanos. Y cuando leyó Santiago, bueno, pues tuvo tal impacto, tal choque, que Martín Lutero llegó a decir que la epístola de Santiago era una epístola de paja y que no tendría que haber estado en el canon del Nuevo Testamento. Le faltaba luz, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de Romanos? Romanos nos muestra que el apóstol escribe a personas que están siendo influenciadas por unos maestros que sostenían que una persona para ser justificada necesita observar las demandas de la ley, tales como guardar el sábado y los días festivos señalados en el Antiguo Testamento y practicar ritos como la circuncisión y otros. Por esta razón, el apóstol afirma con vehemencia que la justificación ante Dios es únicamente por fe. Lo mismo ocurría con Gálatas. En Gálatas, los judaizantes estaban enseñando que no solamente bastaba con Jesús, sino tenían que cumplir los ritos del Antiguo Testamento, circuncidarse, guardar la ley, no solamente guardar el decálogo o la ley moral, sino los 613 mandatos, aún guardar la ley ritual o ceremonial de sacrificio. No, nada que ver. No, no. ¿Se dan cuenta? Propósito de Santiago. ¿Cómo encontrar el propósito de un libro de la Biblia? Santiago se dirige a personas que llamándose cristianas vivían una conducta contraria a las demandas de Cristo. Al decir, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, Santiago sostiene que la fe verdadera se justifica o demuestra ante los demás mediante las obras. Una fe sin obras es falsa. Por tanto, la persona que no muestra su fe mediante sus obras no puede ser justificada. De esta manera desaparece la aparente contradicción entre Pablo y Santiago. Es bien importante ver los propósitos. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esos propósitos? Muchos libros de la Biblia, no todos, tienen versículos claves. Y esos versículos claves nos informan el propósito. La tarea difícil es encontrar esos versículos, no inventármelos, sino que realmente sean versículos que me muestran la idea principal del libro. ¿Por qué fue escrito el libro? Romanos 1, 16, 17 es los versículos claves de la epístola a los romanos. Juan 20, 31 es el versículo clave del Evangelio según San Juan. Los propósitos y objetivos de los distintos libros, especialmente del Nuevo Testamento, se encuentran expresados en el mismo libro, como podemos notar. Ya vimos, ¿no? En cambio, otras se tienen que deducir por el contenido de los mismos libros. Por ejemplo, Gálatas, el propósito es enfrentar el problema del cristianismo judaizante. Es lo mismo. Es la justificación por la fe en contra de otro evangelio. ¿Qué es el evangelio? La esencia del evangelio es la justificación por la fe. ¿Qué dice Romanos 1, 16, 17? No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio se revela, se da a conocer, se manifiesta la justicia de Dios, mas el justo por la fe vivirá, la justificación por fe. En Romanos 1, 18 al 3, 20 más o menos, 19, se habla de la necesidad de la justificación. Por eso en Romanos 3, 9, que dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. No hay diferencia, judío o gentil igual está contaminado, corrompido, esclavizado y muertos en pecado. Por tanto, hay una necesidad apremiante de ¿qué? De la justificación por la fe. De ser justificado no por mi fe, porque no la tengo, sino por la fe de Cristo, perfecta y plena. Romanos 3, 20 hasta el final del libro nos muestra la esencia de la justificación por la fe.
se ha revelado, se ha manifestado, aparte de la ley, la verdadera justicia de Dios. ¿Quién satisface la justicia de Dios que fue agraviada por el pecado del hombre? Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Romanos 4 ejemplifica con ejemplos vívidos del Antiguo Testamento esta justificación por la fe. ¿Por qué? Porque, porque muchos acusaban a Pablo de que su enseñanza de la justificación por la fe era algo nuevo, una doctrina novedosa. No, 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 no. Desde el principio el hombre ha sido justificado por fe. No hay una etapa en la que el hombre sea justificado por obras o por guardar la ley. Uno, porque no puede hacerlo. Dios exige perfección. Cualquiera que pise, no cumpla un tilde, una cápita de la ley, se hace culpable de todo. Dios no va con 30%, 51, 80, 99,9%, no, 100%. ¿Quién puede? Ni siquiera podemos 1%. ¿Qué decía el joven rico? Ahí tienes la ley, cúmplelos. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Oh, qué fácil de cumplir todo. Decálogo, ley social, todo, todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Toma todos tus bienes, véndelos y dalo a los pobres. Y se fue totalmente entristecido, porque ni siquiera había cumplido los primeros mandamientos. Él adoraba el dinero. Su Dios era el dinero. ¿Qué había cumplido todo? No cumplió nada. Para aquellos que piensan que hay una etapa donde la justificación es por obras, ¿por qué está entonces la ley ritual o ceremonial? ¿Por qué los sacrificios? Si el hombre puede ser justificado por guardar la ley, ¿por qué los sacrificios? Porque en la ley ritual o ceremonial o sistema de sacrificios y servicio sacerdotal se muestra la gracia y misericordia de Dios. El hombre, ningún israelita, ningún gentil, nadie, ni Enoch, ni Moisés, ni Elías, ni David pueden cumplir la ley. Entonces, ¿qué ocurre? La ley me acusa. Por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley me mata. Entonces, ¿qué? La ley me apunta a Cristo, es mi ayo. Y la ley ritual o ceremonial o de sacrificios son el remedio para un hombre que no puede cumplir la ley. Simplemente puede acercarse por humilde, sin nada, solamente con manos llenas de pecado y pedir gracia y misericordia. Y esos sacrificios que cubren su pecado y aplacan temporalmente la ira y el juicio de Dios, y ese servicio sacerdotal apuntan a Cristo. Siempre la salvación fue por la justificación por la fe, fue por gracia, un regalo por medio de la fe. ¿Y cómo lo demuestra en Romanos 4 Pablo? ¿Cómo fue justificado Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por fe. Pero Abraham era un gran hombre. Los judíos eran tan necios, tan faltos de entendimiento que decían, Abraham fue llamado por Dios porque él hizo méritos. Era un hombre santo. Era un hombre que de forma anticipada cumplía la ley. ¿Qué dice Josué? Él cumplía la ley. No. Más de 400 años antes que se dé la ley. No, no cumplía nada. En Josué nos dice que Dios llamó a Abraham cuando junto a su padre Taré, sus hermanos eran idólatras, eran paganos que adoraban a dioses falsos. Abraham fue justificado por fe. En el mismo capítulo de Romanos 4 que nos muestra las bienaventuranzas que dice David de ser justificado por fe, no por obras. ¿Y quién está hablando? Un hombre conforme al corazón de Dios, no porque sea perfecto. Está hablando un adúltero y está hablando un homicida. ¿Se dan cuenta? Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las epístolas paulinas tienen una división general. La primera parte es doctrina.
enseñanza. Todo lo que en Jesús tenemos en salvación. La segunda parte, con estas riquezas de la obra de Cristo, de salvación, ahora vive de forma diferente, glorificando a Dios, manifestando con tus obras esa vida cristiana que tú debes, que dices tener, las riquezas de la salvación en Cristo. Santiago es una epístola práctica, al igual de Primera de Juan. Primera de Juan te dice, ¿eres cristiano? Bueno, pues estas son las cosas que debes evidenciar en tu vida, si eres cristiano, si eres ciudadano de luz, si eres hijo de luz, si eres hijo de tinieblas, no vas a poder hacerlo, sino son estas otras obras de tinieblas. ¿Para qué sirven las obras, el fruto, la obediencia? ¿Para ser botados al basurero? No. Por las obras, el cumplimiento, la obediencia, el fruto, no gano salvación, no mantengo salvación, porque Cristo me da una salvación plena, perfecta y culminada. Consumado es, todo ya está pagado, todo ya está hecho. Pero las obras no se desechan. La obediencia, el cumplimiento de no se desecha. ¿Por qué? Porque eso evidencia que si realmente soy salvo. O llega mi salvación. ¿Cuántas veces dicen, pero has recibido al Señor? El que ha recibido al Señor es un hijo del diablo que está en borracheras, en fornicaciones, está totalmente absorto en lo material, su Dios es el dinero. ¿Dónde está su salvación? Y los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El fruto no hace al árbol, sino el árbol al fruto. Un buen fruto proviene de un buen árbol, un mal fruto proviene de un buen fruto proviene de un buen árbol, un mal fruto proviene de un mal árbol. Así de simple. ¿Yo por qué doy fruto? Obediencia. Porque he nacido de nuevo. Porque Cristo me ha dado vida. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Porque mi vieja naturaleza ha sido crucificada. Porque tengo una nueva naturaleza, etcétera. ¿Se dan cuenta? Por la obra de Cristo. Santiago, ¿qué dice? Aquellos que hablan, ¿no? Ha hecho la oración, soy salvo por gracia, no importa cómo viva. No, la fe viva da fruto. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando vamos a un velorio, a un entierro, ahí está el cuerpo. ¿Está la persona? No, está muerto. Simplemente es una cáscara. El espíritu lo ha dejado. De la misma forma, si tú dices que tienes fe, pero esa fe no manifiesta obras, es una fe muerta. Dentro de un mes, una semana, pues yo qué sé, va a ser la entrada pagana religiosa del gran poder, idolatría, borracheras, aborrece todo eso Dios. Piensan que van a honrar a Dios con toda esa miseria. Pero esa no es fe pues, pero es fe natural, fe muerta. Aquellos que van a las citas 12 del mediodía a hacer sahumar su casa, su auto, no es fe, es fe. ¿Qué dice el mismo Santiago? ¿Creéis que Dios es uno? Doctrina principal y fundamental. Bien hacéis. Y también los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿esa creencia les da fe salvadora? No. ¿Se dan cuenta? Acá estableciendo una fe práctica. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Pero esta salvación tiene que dar un cambio, un vuelco de campana, ni tan de campana, 180 grados. Debe cambiar mi vida. Y Pablo no está en contra o está alejado de eso. Si vamos a Romanos 6:1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué está hablando Pablo? En ese tiempo habían sinvergüenzas, porque es la palabra, que se decían cristianos, pero no eran cristianos. ¿Y qué decían? Vivamos como queramos, somos salvos por gracia.
Queremos comer, comemos. Queremos beber, bebemos. Queremos drogarnos, nos drogamos. Queremos sexo, lo tenemos. Bebamos, comamos. Somos salvos por gracia. Cuanto más pequemos, más oportunidad damos a Dios a desplegar su gracia. O sea, estamos glorificando con nuestro pecado, estamos exaltando a Dios. Qué necios, qué tontos. No conocen a Dios, no son salvos, no tienen nada. Nunca el pecado va a exaltar a un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, y menos el pecado de sus hijos. Estos no eran sus hijos. El pecado afrenta a Dios. Es un insulto a Dios. Nunca va a glorificarlo, nunca va a exaltarlo. La vida obediente y un crecimiento en santidad de sus hijos, eso sí lo va a honrar. Mi nombre es blasfemado día y noche. Es la protesta de Dios, tanto a su pueblo del antiguo como a su pueblo del nuevo. ¿Por qué? Por vuestro testimonio, por vuestro comportamiento. Cuando en una iglesia se permite el pecado, ¿qué se pierde? No la salvación, se pierde el testimonio. Ahora los de afuera dicen, estos se dicen cristianos, ¿a qué lado? ¿Dónde está ese cambio? Eso no implica que no pequemos, pero el pecado no es una constante. No nos deleitamos en el pecado, no es una regla, una norma, ¿no? Santiago 2:26 es el pasaje clave de Santiago. ¿De qué está hablando? Hay una fe muerta, no es de salvación. Los idólatras, los paganos tienen fe, pero esa fe no les da salvación. Aquellos que van a las iglesias por tener dinero, sembrar, cosechar, es igual una fe, pero es una fe muerta, diabólica, satánica, no es de salvación. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que permanece por siempre. Es el nuevo nacimiento, es una nueva vida que naturalmente da fruto y obras que Dios ha preparado de antemano y que son agradables a Dios. Romanos 1, 16, 17, versículo clave de Romanos para hallar el propósito. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahí está, la justificación por la fe. No puede haber otra forma de ser justificado. Yo no tengo justicia, soy totalmente injusto. Solo es a través de la justicia de Cristo que me es imputada. Santiago, las características de la fe viva y las obras de la fe muerta. La fe viva manifiesta esa salvación y ese cambio de vida mediante obras. Son una muestra, son una prueba. La fe muerta no, es humana, es terrenal. Juan 20:31 igual me muestra, es un pasaje clave, el propósito de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. O tengáis vida en su nombre, perdón. Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio según San Juan? Que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso en Juan no hay genealogía, porque Dios no puede tener genealogía. Ahora, por ejemplo, en Primera de Juan, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué se escribió el libro? Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Acá en Juan era para que creáis, acá es para que sepáis. ¿Y cómo voy a saber si tengo vida eterna? El Espíritu Santo es el sello que mora en mí y me da testimonio que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo que vivir como hijo de Dios. Como ciudadano del reino, tengo que vivir como ciudadano del reino, no como boliviano en fiestas, borracheras y culturas. Tiene que haber un cambio. ¿Se dan cuenta? Ahora, si no hay un versículo clave, entonces debo utilizar otro método, pues, para ir allá. Entonces vamos a ver en el estudio inductivo.
Debo ir viendo palabras que se repiten. Debo ir agrupando esas palabras que se repiten. ¿Cuántas veces que se repiten? Ahora, según el mismo texto, esas palabras que se repiten, ¿qué me dice el pasaje de esas palabras que se repiten? Elaborar listas cortas. De esas listas cortas, extraer un tema central. Ahí está el tema central. Eso vamos a aprender en clase. ¿Ya? Importante. En el caso de los salmos es muy importante buscar el contexto histórico de la situación en la que se encontraba el salmista al escribirlo. ¿Ya? Resulta de mucha ayuda entender los relatos de 1 Samuel 21, 2 Samuel capítulo 12, 15 al 17 y 22 para interpretar mejor los salmos 3, 8, 18, 34, 51, etc. Veamos este ejemplo, con eso terminamos. 1 Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era la costumbre? Que los reyes encabezaran el ejército y vayan a guerrear. David le dio flojera, tuvo pereza. La madre de todos los vicios es la flojera. Y estuvo de ocioso. Y como estuvo de ocioso y Satanás utiliza vidas ociosas para tentarlos, ocurrió lo que ocurrió. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sin nada que hacer, sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Era una mujer casada, era una mujer prohibida. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Por ocioso, David peca, adultera. Pero un pecado no viene solito. Para tapar ese pecado, hay que pecar más. Segundo Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David. ¿Por qué? Porque David no se dio cuenta de su pecado. Y hemos visto solamente el primer pecado. ¿Ya? Este David hizo matar a su esposo de Betsabé. Primero quiso engañarlo. Su esposo estaba en el frente de batalla, peleando por David. Lo hizo traer con un permiso especial. ¿Para qué? Para que este hombre, utilizando el permiso especial, fuese a su casa y tuviese intimidad con su mujer. Y el hijo que había sido concebido en adulterio, supuestamente sea de su esposo, de Urías. Pero este hombre era un hombre íntegro. Y él que dijo, ¿cómo yo voy a ir a mi hogar a disfrutar con mi esposa cuando el rey está desprotegido? Y durmió a las puertas del palacio. 1000 veces trató de convencerlo David, pero no pudo, engañándolo. Molesto, este rey, conforme al corazón de Dios, planificó un plan malévolo, macabro y diabólico en cierta forma, pues. Hacer matar a su esposo. Bien sabido era que los hombres que estaban en las batallas, en las guerras al frente, eran hombres muertos, porque ya los destinaban al frente, tenían que hacer su testamento porque ya estaban sentenciados. David mandó a su general que pusiese a Urías al frente. Y cuando estaban en batalla, que lo desprotegiesen. Y lo mataron, pues. David era un asesino. Cuando murió el esposo de Betsabé y se cumplió el periodo de su duelo, mandó llamar a su mujer, que concibió a su hijo en pecado. Es en ese contexto
que David ni se da cuenta, está ciego, porque el pecado enseguece. Dios envía a Natán y mediante una parábola hace que abran sus ojos. Y ahí se manifiesta porque este hombre pecador, adúltero y homicida, era un hombre corazón, según el corazón de Dios. No somos perfectos, pero hay cambio, hay diferencia con los paganos. Y viniendo a él, Natán le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Él es David, ¿no ve? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, Urías, su esposa Betsabé, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Creo que he mezclado algunos pasajes, ¿ya? Enseguida vamos a ir arreglando eso, por favor. ¿Qué le cuenta en la parábola? Que cuando vino un visitante donde el rico, teniendo tantos corderitas, este rico no quiso sacrificar a una de ellas, porque era un avaro, era un tacaño. Entonces quitó a este pobre su única corderita y la sacrificó. Y Natán le pregunta a David, ¿qué se debe hacer con este hombre? Se refiere al rico. Este hombre debe morir. Y Natán lo mira, ese hombre eres tú. Y recién sus ojos se abren y se da cuenta de su adulterio y de su homicidio. Segundo Samuel 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de guerra. Oyendo la mujer de Urías, se dan cuenta, no se menciona por su nombre, hay desprecio, porque esa mujer podía resistirse, aunque fuera muerta, ¿no? Pero no lo hizo. Que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A Dios no le agradó. Esto ya es lo que les he contado, ¿ya? Es lo que, voy a regalar las diapositivas y les voy a enviar. ¿Perfecto? Desde el segundo Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías eteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. ¿Cómo? Primero, uno de los hijos de David se enamora de su hermanastra y la viola. El hermano de la joven, Absalón, pensaba que David iba a disciplinar al joven, pero David pudo haber sido un gran rey, pero era un pésimo padre, era permisivo, no disciplinaba, no educaba, no enseñaba. No hizo nada, se hizo de la vista gorda. ¿Qué causó? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Este joven Absalón se llenó de ira, de rencor, de odio y resentimiento y quiso vengarse. Posteriormente mató al joven. Consecuencia, violación, muerte, en su propia familia. Pero no estaba satisfecho. Hizo un golpe de Estado. Un golpe, pero real, ¿no? Un golpe de Estado real, no con guatitos ni pitites. Real. Su padre, que no quería enfrentarse con su hijo, huyó.
Para avergonzar a su padre, este Absalón durmió con las concubinas de su padre, en pleno palacio, a la vista de todos, para humillarlo. Es lo que dice acá, es la profecía. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, ¿quién es? Su hijo Absalón, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, te perdona. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David se arrepiente, el pecado es quitado, perdonado, pero la huella que deja el pecado, las consecuencias no. Rara vez las consecuencias del pecado las quita Dios. Y la espada no fue quitada de la casa de Israel. Murió el bebé, su hija de David fue violada por su medio hermano, este joven fue muerto por su hermano, su medio hermano mayor, después se rebeló, Absalón fue muerto por su general, aunque David había dado órdenes estrictas de no tocar al joven. Es en este contexto de este pasaje de 2 Samuel que David escribe el Salmo 51.1. ¿Ya? Por eso los libros históricos, los salmos debo leerlos con los libros históricos, pero como paralelos reales. ¿Qué dice Salmo 51.1? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Ya? ¿Qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2 del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa era la gran diferencia de Saúl y David. Saúl no se arrepentía, ponía excusas, al igual que Adán. Comió del árbol, Dios lo confrontó, él era cabeza, no fue a Eva, él era cabeza. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste, yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa por crear a esta china supa, esta tiene la culpa, no me interesa. No había arrepentimiento. Pero cuando David se da cuenta de su pecado, ¿qué hace? Lo reconoce. No culpa a Betsabé, no culpa a su esposo Urias, sino realmente al verdadero culpable, a él. Y se da cuenta que él ha pecado contra Dios, porque todo pecado en primera instancia va contra Dios, porque es una afrenta, una ofensa a Dios, y luego va contra el prójimo. Los salmos debo leer en ese contexto. ¿En qué contexto histórico fueron escritos? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Muy bien. El siguiente viernes vamos a cierta forma completar. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿No hay ninguna? Muy bien. Los espero el próximo viernes, 9:45. Vamos a terminar y vamos a comenzar con lo que son los métodos de interpretación bíblica, terminando el próximo domingo. No se olviden, el domingo tenemos a las 2 de la tarde hasta las 4 clases, porque el sábado ustedes tienen el evangelismo. No se falten, por favor, porque donde más aprovechamos son en las clases presenciales. Oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios por tu fidelidad, tu misericordia. Te entrego ese tiempo, Señor, que haya llegado a los corazones de mis hermanos, que poco a poco vayamos preparándonos en interpretar de forma correcta tu palabra y guíanos, Señor, a tu verdad y realmente podamos manifestar ese corazón humilde, ese corazón agradable a ti, que aún a pesar de nuestro pecado hay arrepentimiento, hay confesión,
hay cambio de vida y reconocimiento de que tú eres Dios y el pecado te agravia, Señor. Que podamos día a día prepararnos para poder interpretar de forma correcta tu palabra. No es cualquier cosa, es tu palabra, Señor. Te entregamos las vidas de mis hermanos, de mis hermanas. Cuídalos, bendícelos, llénanos de sabiduría. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Vayan poniendo